Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Acompáñanos en nuestro recorrido en el libro de Daniel. Verdaderamente vamos a mirar una aventura maravillosa que pasaron estos jóvenes, ¿verdad? Ya que verdaderamente son personas que cayeron en la cautividad de Babilonia muy jovencitos, y la mera verdad su vida es una aventura y podemos agarrar principios verdaderamente nosotros de una fe verdadera en el Dios vivo, en el Dios verdadero, verdaderamente, y no dejarnos influenciar por las cosas de este mundo. Y podemos verdaderamente agarrar su ejemplo de estos jóvenes y juntos vayamos en nuestra trayectoria en la historia que narra el libro de Daniel, y verdaderamente echemos mano de toda la doctrina y de las cosas que ahí se nos van a dar a conocer a través de este estudio en el libro de Daniel. ¿Te puedes imaginar verdaderamente que tres jóvenes rehusaron a adorar una imagen que el rey Nabucodonosor hizo, hasta tal grado que estuvieron dispuestos verdaderamente a dar su vida, pero no arrodillarse delante de esa imagen, de no caer en idolatría? ¿Te puedes imaginar verdaderamente que Daniel no tuvo temor al edicto que por engaño hicieron firmar al rey, que en un día no podían adorar a ningún otro dios más que al rey Nabucodonosor? Y verdaderamente Daniel no tuvo temor a ese edicto y hizo lo de costumbre de orar 3 veces al día al Dios vivo, al Dios de Israel, sin temor alguno a que lo podían aventar al foso de los leones, y lo aventaron. Verdaderamente espero en Dios que tengamos un excelente tiempo a través del libro de Daniel. Hay mucho que decir. La mitad del libro se compone en acontecimientos de lo que ahí se vivió durante el cautiverio, los sueños del rey Nabucodonosor, la interpretación de los sueños, la revelación que Dios le dio a Daniel. Y después los otros 3 capítulos son con revelación verdaderamente apocalíptica de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Parte de esas profecías ya se cumplieron cuando Jesucristo vino, ¿verdad? Parte de esas profecías ya se han cumplido al pie de la letra. Revelaciones que Dios le dio a Daniel. Y la mera verdad, creo que va a ser una aventura maravillosa. Acompáñanos. Quizás me mantenga unos 4 días seguidos en el libro de Daniel, y después si tengo algún tópico que compartir aparte de eso, alguna predicación, o continuamos con algún segmento de preguntas y respuestas, lo hacemos durante la semana. Pero quiero verdaderamente empezar el estudio en el libro de Daniel. Por causa de la desobediencia de Israel, Dios ya les había advertido al pueblo de Israel que iban a caer cautivos, que los iba a entregar a sus enemigos, pero no hacían caso. Buenos días, Mercedes, saludos hasta España, gracias por acompañarnos. Miren, en 2 de Reyes 23, capítulo 23, versículo 36, dice: de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Lo más triste en el libro de los reyes y en el libro de las crónicas de los reyes de Israel es que en la mayoría de los reyes, la mera verdad, siempre miramos
esta declaración en base cuando nombra a algún rey de Israel que tuvo su reinado en Jerusalén, ya sea en Jerusalén o en Judá, ¿verdad? Esta declaración la vas a encontrar una y otra vez en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Pues por causa de eso, dice que en su tiempo, ¿verdad? En el tiempo del rey Joacim, subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de los caldeos, tropas de los sirios, tropas de los moabitas y tropas de los amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyese conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Dura cosa es verdaderamente encontrarnos en una posición de que no quiéramos verdaderamente venir a un arrepentimiento verdadero y caigamos verdaderamente en la disposición de nuestros enemigos. Pero en eso no nos vamos a meter. Ese es el trasfondo de lo acontecido que dio lugar al cautiverio en Babilonia, y de ahí viene la historia de Daniel y 3 amigos de él que les cambiaron el nombre, Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a ver, es bien interesante cómo la mayoría de nosotros que leemos la palabra y tenemos el testimonio y sabemos del libro de Daniel, nunca hablamos de los 3 amigos de Daniel por sus propios nombres. Siempre los llamamos por estos nombres. Es bien interesante. Vamos a ver si encontramos la razón, ¿no? Que a mí son más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel. Y ambos a la misma altura casi de Daniel tuvieron experiencias verdaderamente impresionantes y pudieron ver verdaderamente la mano de Dios sobre su vida al decidir ellos verdaderamente mantenerse fiel al Señor. Pero bueno, oremos. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te pido, bendito Dios, que tú nos guíes a través de este maravilloso estudio en el libro de Daniel, Padre. La mera verdad, Señor, no conozco tanto, Señor, acerca de las profecías, acerca de las visiones, de las cosas por venir, bendito Dios. Pero nos aventuramos, bendito Dios, a tomar lo que tú nos quieras enseñar, a lo que tú me permitas, Señor, compartir en los pasajes que tú me hables a mí, Señor, y nos hables a todos los que escuchemos verdaderamente las cosas, Señor, a través de nuestro estudio en el libro de Daniel. Úsanos, Señor, usa tu Espíritu Santo, ministranos, guíanos, Señor, edifica nuestra fe en el único Dios verdadero que eres tú, Padre Santo. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Daniel, en el Antiguo Testamento, conocida como esta porción de la Biblia, se le conoce como la Septuaginta o versión de los 70, coloca el libro de Daniel entre los profetas mayores a continuación de Ezequiel. En cambio, la Biblia hebrea lo
incluye entre los escritos Ketuvim en el grupo de los textos que constituyen la parte tercera del canon. Esta colocación es muy significativa. Todas las importantes características que diferencian a Daniel del resto de los profetas y permiten considerarlo con toda propiedad como un libro perteneciente a la llamada literatura apocalíptica. Sí, no voy a leer toda la introducción del libro que nos da la Reina Valera de 1960, pero verdaderamente nos da un esquema del contenido. La primera parte es narrativa del capítulo 1 al capítulo 6, versículo 28. O sea, del capítulo 1 al capítulo 6 habla de las cosas que acontecieron. Ahí vamos a ver cuando Daniel es lanzado al foso de los leones, cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor y se la pone difícil Nabucodonosor, ¿verdad? Le dice, no, pues el sueño se me ha olvidado, me dices lo que soñaste, lo que soñé y me dices su interpretación. Y bueno, esas eran las exigencias verdaderamente del rey. Y verdaderamente solamente a un hombre chiflado se le ocurriría eso, pero este rey verdaderamente quería una revelación verdaderamente, yo creo en su manera de pensar, una revelación verdaderamente de los dioses, ¿verdad? Solamente así iba a saber que la interpretación del sueño era verdaderamente genuina interpretación. Pero la segunda parte habla de las visiones apocalípticas del capítulo 7 al capítulo 12. No sé cuánto tiempo nos vayamos a tardar, pero espero en Dios que sea un viaje maravilloso, una experiencia hermosa la que podamos ir mirando a través del libro de Daniel. Yo lo he leído muchas veces, bueno, muchas no porque pero sí lo he leído varias veces, el libro de Daniel, y siempre que lo leo, la mera verdad fortalece mi fe, me edifica, me motiva, me exhorta a verdaderamente vivir una vida como estos hombres la vivieron verdaderamente, lo cual estoy lejos de hacerlo, que nuestras vidas verdaderamente fueran distintas si las llegáramos verdaderamente a vivir, o si llegáramos a tomar esa decisión como estos hombres que vamos a ver aquí, de Daniel y sus 3 amigos. Pero bueno, dice la palabra, ¿verdad?, que en el año tercero del rey de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Sé que hay personas que se topen con este estudio y se preguntarán de qué utensilios habla, de qué casa de Dios, ¿verdad? ¿De qué utensilios verdaderamente habla? Habla de los utensilios o de las cosas que se usaban para ministrar en el templo de Dios en Jerusalén. Habla de las tazas y todos los utensilios que se usaban para las ofrendas, para los sacrificios, para todo el ministerio sacerdotal en el templo de Israel, el templo que edificó Aarón, ¿verdad?, después de la muerte de su padre David. Y verdaderamente habla de esos utensilios. Y muchos de esos utensilios, la mera verdad, eran desde su origen, desde que Dios les dio que construyeran el tabernáculo cuando salieron de la tierra de Egipto.
Y cuando hicieron el tabernáculo en el desierto, y muchos de estos utensilios se hicieron entonces, y la mayoría verdaderamente eran de oro, de bronce, de plata, verdaderamente eran tesoros de gran valor por el material con el que eran hechos. Y aquí vemos que Nabucodonosor se lleva de estos utensilios y los coloca en el tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de esos 3 años se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y Azarías Abednego. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Bueno, aquí vemos verdaderamente a estos 4 personajes: a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Una de las cosas verdaderamente que debemos de considerar de algo que consideró el rey de Babilonia, que escogió verdaderamente a estos jovencitos, porque la mera verdad es más fácil de influenciar a un joven, a un muchacho que está en su adolescencia. Estos jovencitos es posible que tuvieran entre 13 a 16 años de edad, no sabemos con exactitud, pero es posible. Y verdaderamente la influencia de Babilonia
Imagínense este imperio con todas sus riquezas. Caemos en una posición para hacer una comparación. Imagínense que le ofrecen a un jovencito entre sus 13 a 16 años, y más si viene de un país pobre, no sé, de México, de Centroamérica, de Honduras. No sé la mera verdad si la situación en Honduras es más pobre que Nicaragua. Pero imagínense a estos jovencitos que les llegan allá y les prometen el sueño americano de venir a Estados Unidos. Y vienen acá a Estados Unidos y ven todas las cosas que tiene Estados Unidos. Ven los edificios, las grandes autopistas, las carreteras, los automóviles no se comparan en nada a los de la tierra de uno. No que no haya automóviles nuevos allá, pero aquí la mera verdad, en las carreteras muchos de nosotros estamos rodeados de carros verdaderamente carísimos, como los Teslas, Mercedes-Benz, Ferraris, vemos Lamborghinis en las calles, cosas que nunca se va a ver en la tierra de uno cuando viene uno de un país muy pobre verdaderamente. Y les enseñan el idioma, les enseñan las leyes de este país, básicamente los adoptan y verdaderamente absorben todo. Las riquezas, todos los lujos, todas las cosas que les ofrecían. Y verdaderamente es para que el corazón de estos jóvenes lo ganaran para el imperio babilónico. Con todo su esplendor, con todas sus riquezas, Babilonia se llegó a considerar una de las 7 maravillas del mundo por sus jardines colgantes de Babilonia. Tenían verdaderamente un avance increíble a comparación de las otras naciones, de las otras personas, de las otras gentes de en aquellos tiempos. Ellos básicamente tenían hasta aire acondicionado con esos jardines babilónicos que tenían. Mucho verdaderamente que ofrecer, mucho que poner enfrente para robar el corazón de estos jóvenes. El motivo por el cual el rey Nabucodonosor verdaderamente escogió estos jovencitos, porque hay hasta un proverbio que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero en cambio, instruir a un viejo empedernido ya en su camino que ha sido instruido, verdaderamente sería imposible de sacarlo de esa vida, ¿verdad? Y aquí vemos verdaderamente que estos jovencitos decidieron no contaminarse. Sí. El versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Tremenda decisión. Lo que nos lleva verdaderamente a reflexionar que vivir una vida verdaderamente consagrada en una vida consagrada a Dios, buscando y verdaderamente y esforzándonos a vivir en una manera santa de vivir, es decisión de uno. Es decisión de uno, la mera verdad.
No es decisión de Dios verdaderamente transformarnos a esa vida verdaderamente que agrade a Dios. En nuestra fe como cristianos, como seguidores de Cristo, verdaderamente es una posición del corazón que si se decide uno verdaderamente a vivir una vida que agrade a Dios al 100% como un verdadero cristiano o no. La mera verdad, creo que la debilidad de la iglesia hoy en día es que está llena de puras personas que no tomamos una decisión firme de verdaderamente volvernos con todo nuestro corazón, con todo lo que hacemos, con nuestra mente, a vivir esa vida de santidad que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo. Y aún dejamos que las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, nos ganen y nos venzan. Es verdaderamente impresionante, pero la fe cristiana o el cristianismo se puede vivir siempre y cuando verdaderamente lo hagamos una decisión con todo el corazón verdaderamente de hacerlo. Sí. Era el 8. Si debemos verdaderamente de ponernos a la disposición de Dios, nuestro corazón debe de estar verdaderamente al 100% a servirle al Señor. Llegamos hasta el versículo 16. Aquí vemos verdaderamente algo que va a marcar la diferencia a través de la vida de estos hombres en estos 6 capítulos donde se nos narra los acontecimientos de las cosas que pasaron en Babilonia ya en nuestros tiempos, pero en nuestro inicio del libro que van a pasar. Cosas verdaderamente sorprendentes, cosas verdaderamente maravillosas. Vamos a poder ver la mano de Dios en la vida de estos muchachitos a través de sus vidas. Verdaderamente. ¿Y todo por qué? Porque propusieron verdaderamente en su corazón no contaminarse. Y no solamente con la comida del rey, ni con el vino, sino con la idolatría. Y jamás olvidarse verdaderamente de su Dios, jamás olvidarse de su tierra, jamás olvidarse de quienes eran el pueblo escogido de Dios. ¿Cuánto necesitamos verdaderamente eso como iglesia nosotros? Hacer un compromiso de corazón verdaderamente de vivir el cristianismo como Jesucristo mismo nos manda que lo vivamos. Yo verdaderamente necesito verdaderamente tomar una decisión más seria, un compromiso. Trato, me esfuerzo, pero me falta mucho. El decidir compartir diario un estudio. Ayer la mera verdad solamente fue una enseñanza, un punto de vista que debemos de tener cuidado al interpretar la palabra, al leer la escritura y darle una mala interpretación. Debemos de tener mucho cuidado. La mera verdad fue una exhortación, una enseñanza. Quizás para muchos fue aburrida, pero para muchos, para los que verdaderamente se han propuesto de corazón entender y conocer a Dios, lo que compartí ayer será de bendición para sus vidas. Y es de bendición para sus vidas. Pero
Todo está en la disposición del corazón. Bueno, nos vamos a quedar aquí en el versículo 16. Padre bendito, gracias, Señor. Ayúdanos. Padre, ¿cuánto tenemos que decidir verdaderamente de corazón? No solamente decidir asistir a una iglesia, pero cuánto verdaderamente debemos de decidir de todo corazón ser la iglesia de Jesucristo. Edificarnos en la verdad absoluta de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él. Conociendo y entendiendo la verdad de quiénes somos nosotros sin Cristo. Y verdaderamente vivir y manifestar una vida en un arrepentimiento verdadero, reconociendo esa vida que no te agrada a ti, Señor, y hacer una decisión firme, fiel, permanente, estable, de no vivir más conforme a los deseos de este mundo, conforme a los deseos de nuestra carne, conforme a nuestra vida que en otro tiempo o aún hoy en día la vivimos para deshonrar tu nombre, sino verdaderamente vivir una vida para la gloria y honra tuya, valorando la sangre de Cristo, Señor. ¿Cuánto necesitamos verdaderamente de un corazón verdadero, Señor, que decida darte la gloria y la honra a ti, Señor? Ayúdanos. Ayúdanos, quiero, Señor, verdaderamente principios, fundamentos para nuestra fe. Quiero, Señor, abrazar la esperanza que tenía Daniel y estos tres muchachos. Esa esperanza, esa fe verdadera en el Dios vivo. Ahí en el cautiverio en Babilonia. Aparentemente dejados de Dios, de la mano de Dios. Pero aún en su corazón decidieron verdaderamente vivir unas vidas en el temor de Dios para la gloria y la honra del Dios vivo, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y esperar en el propósito y en la gracia y en la misericordia de Dios para con ellos allá en esa tierra ajena. Padre, gracias. Ayúdanos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que me equivoqué. Buenos días. Buenas tardes, Mercedes. Que Dios te bendiga. Que tengas una bonita tarde allá en España. Gracias por acompañarnos. La mera verdad, va a ser un estudio interesante. Tengo que ponerme a estudiar más. Tengo que buscar verdaderamente material, ¿verdad? Porque ya llegando a después del capítulo 6 en adelante, vienen las profecías y los acontecimientos que tienen también lugar en el Apocalipsis. Y bueno, que el Señor verdaderamente nos guíe a través de su palabra. Nos vemos, que Dios les bendiga, gracias, les amo en el amor de Cristo. Y oren por mí, que el Señor verdaderamente nos ayude. Y vayan adelante de mí, vayan leyendo el libro para que le hagamos más sentido, más sabor al estudio. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.